Muchas gracias, Ollanta, y por tu invitación para conversar en este espacio virtual con la audiencia guatemalteca y la que logre conectarse en línea. Bueno, yo soy Francisco Javier Bautista Lara, soy economista y administrador de empresas de profesión. Participé en la lucha contra la dictadura somocista para derrocar a Somoza con la revolución de 1979. Después fui fundador de la Policía Nacional de Nicaragua. Durante algunos años estuve ahí. Después me dediqué al mundo académico, a la consultoría internacional en diversos temas. Actualmente soy escritor, escribo literatura, he publicado varias novelas, cuentos, ensayos, poesía. Y participo también como académico y como docente en conferencias, en institutos, instituciones educativas, universidades y otras entidades donde compartimos un poco el pensamiento, digamos, desde nuestro punto de vista en este camino de la vida, digamos. Circunstancialmente fui embajador, efectivamente, durante un periodo corto, pero bueno, no soy diplomático de carrera, no me dedico a eso, me dedico fundamentalmente a la literatura, a la educación. Me gusta conversar con la gente, así como vos, platicar, ponernos de acuerdo sobre asuntos o evidenciar nuestras contradicciones con un sentido práctico, franco y respetuoso, ¿verdad? Así es que hoy estoy aquí para conversar sobre el tema que te interese. Bueno, quisiera decirte antes algo, pues, es decir, en realidad no me gustó mucho el título que pusiste en el afiche de la invitación, Entre la Cruz y la Esperanza. Eso plantea como una contradicción inexistente, digamos, porque para los cristianos, y yo soy cristiano, católico, pues en realidad desde mi juventud, la cruz es un signo de esperanza. Y por lo tanto no hay una contradicción desde ese punto de vista, digamos. Para los cristianos la cruz es un camino de esperanza, pero también es un camino de lucha. Y es un camino de compromiso. Compromiso, lucha y esperanza es el sentido de la cruz que los cristianos asumimos con entusiasmo y responsabilidad. Incluso cuando uno habla del cristianismo y entra a conocer, digamos, la profundidad de esta doctrina que en el mundo la mayoría de los pueblos latinoamericanos profesamos y que continúa siendo una de las principales creencias a nivel global, uno se sorprende cuando descubre que la posición más radical del mensaje evangélico es precisamente, digamos, dejar todo en la opción preferencial por los pobres y es una posición realmente revolucionaria. Y cuando me percaté de ese mensaje evangélico, digamos, salido del evangelio, en mis años de juventud, esa opción preferencial por los pobres es cuando yo me comprometo en la lucha revolucionaria de Nicaragua y me involucro en esa victoria popular que seguimos construyendo. De tal forma que mi participación revolucionaria tiene su origen en mi convicción cristiana, en mi compromiso cristiano, en esa visión que comparto como ese cristianismo de esperanza, de compromiso, de solidaridad, que tiene una trascendencia más allá, digamos, de la visión individualista y egoísta, y que nos lleva a transformar las sociedades para una sociedad más justa, solidaria y equitativa. Y eso es la opción preferencial por los pobres, eso es el cristianismo, eso es el concepto de revolución al cual hemos apostado. Como podemos indicar, por y la parte de la teología política que lo estás planteando, explica esta situación que vive Nicaragua actualmente, considerando que la revolución nicaragüense en buena medida ha sido inspirado, si acaso también dinamizado por
actores cristianos, por un lado y por otro lado, incluso integrantes de la jerarquía católica. Cuéntenos, háblenos algo al respecto, por favor. Bueno, mira, fíjate cuando la revolución, pues, ese proceso revolucionario de los años 70, 60 para adelante, bueno, la participación de los cristianos en un país mayoritariamente cristiano fue relevante. Y yo diría que fue indispensable y fundamental. Y hubo una consigna que fue muy popular en la década de los 80 y fue: entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Entre cristianismo y revolución no hay contradicción. Ese pensamiento del que yo soy parte, digamos, del que estoy convencido, ha impregnado la práctica y la doctrina política sandinista desde siempre. Y hoy en Nicaragua, por ejemplo, en la constitución política del país, se recoge que Nicaragua tiene un modelo político, social, económico, etcétera, que se identifica como cristiano, socialista y solidario. Ese es el proyecto que está perfilado en la constitución política nicaragüense, lo cual es auténtico, pues, es decir, no estamos copiando la forma de hacer revolución de otras latitudes, sino que estamos identificando nuestra propia realidad. Este es un país donde el 90% de la población es cristiana, de los cuales la mitad de ese 90% aproximadamente son cristianos católicos y la otra mitad son cristianos de las diversas denominaciones que existen de manera creciente en la región. Pero todos coincidimos en esa visión cristiana. Y en la cultura nicaragüense, en la historia de Nicaragua, en la práctica cultural cotidiana de los nicaragüenses, se visualiza múltiples manifestaciones cristianas. La celebración de la gritería, de la Purísima Concepción, por ejemplo, la Navidad cristiana, las fiestas patronales, las múltiples celebraciones locales están impregnadas de esa práctica cristiana. Incluso hay gente que no es cristiana, pero está imbuida en esa cultura cristiana. Y desde ese punto de vista, el Estado nicaragüense, el Estado sandinista, en la última década ha promovido significativamente esas manifestaciones desde el ejercicio de la libertad religiosa de todos los ciudadanos. Es decir, nadie se le obliga a ser cristiano, pero el que es cristiano tiene todas las posibilidades de practicar su fe en la iglesia que estime conveniente, católica, bautista, pentecostés, etcétera. Pues es decir, todas esas opciones están abiertas y la población lo hace de manera activa. No une ese vínculo de ese modelo cristiano. Pero la pregunta es, ¿cuál es la esencia de ese modelo cristiano que Nicaragua promueve? La esencia es la solidaridad, es la equidad, es la participación, es el amor, digamos, que está particularmente enunciado en el Evangelio. Pero ese amor no se manifiesta solo en buenas intenciones o buenas palabras, sino en acciones que transformen las estructuras retrógradas del Estado, las estructuras desiguales del Estado, que rompan los esquemas oligárquicos y tradicionales, que fortalezcan la independencia, la soberanía, la autodeterminación, que permitan el acceso a la población digamos, a una vida digna. Eso es un esfuerzo complejo. No es fácil lograr que la población tenga mejores condiciones de vida y es un camino largo. El proceso revolucionario no es un acto, no es un momento que ocurre. La revolución no es el 19 de julio de 1979. La revolución tiene un punto de referencia, el 19 de julio de 1979, pero esa fecha abre un camino largo y difícil que no ha estado ajeno de injerencia, de ataque, de intromisiones externas, que lo que pretenden en esencia es desvirtuar, socavar, fraccionar, interrumpir esa voluntad política legítima de los nicaragüenses de construir un modelo propio con equidad. Porque aquí estamos tocando intereses hegemónicos históricos de potencias externas, porque nosotros queremos tener la capacidad de decidir nosotros, tenemos la capacidad de disponer de nuestros recursos, de tener voz propia en los foros internacionales, de poder expresar nuestros criterios, nuestra voluntad, de establecer
relaciones con todos los países del mundo y no solamente con aquello que una potencia externa diga que sí se puede o que no se puede. Queremos tener actitudes solidarias de cooperación y de diálogo con todos los países del mundo, pero hay actores externos que eso no les gusta. Pero el construir un proceso equitativo dentro del país de solidaridad, de participación, implica quitar privilegios históricos a élites oligarcas tradicionales que han usurpado tradicionalmente no solamente el acceso a los recursos, la tierra, el poder económico, los poderes, las capacidades de hacer y decidir, sino que indudablemente hay que reducir capacidades de poder de esos esquemas tradicionales. Y entonces ahí viene un problema de fondo. Digamos, cuando este modelo político cristiano, socialista y solidario pretende fortalecer equidad, pretende fortalecer solidaridad, pretende fortalecer participación social, romper las estructuras oligárquicas, choca con dos instrumentos o dos estructuras de poder muy sólidas. La estructura externa, hegemónica, imperialista, interventora, invasora, de la cual hemos estado afectados durante más de 200 años en distintos momentos, más de 5 intervenciones militares norteamericanas ha sufrido Nicaragua y una multitud de acciones de injerencia y de agresión de diversas formas. Y por otro lado, sus estructuras o enclaves locales a través de diversas formas, organizaciones, grupos políticos, familias, etcétera, que han encontrado en esa acción imperial una acción de sumisión y de dependencia. Entonces, chocas con esa realidad que está ahí, frente a una nación, frente a una mayoría popular que quiere construir con legitimidad su propio proceso político y que quiere construir dignidad, autodeterminación, etcétera. Entonces, ese es el problema de fondo. El problema no es una posición cristiana o católica contradictoria, es que dentro de estas estructuras religiosas, dentro de estas estructuras sociales diversas, hay instrumentos que se han prestado a ser artífices, digamos, de potencia externa y por lo tanto para socavar, para deslegitimar, para desestabilizar ese proceso político legítimo. Entonces yo pregunto, frente a esa agresión externa que se confabula de manera arbitraria y brutal para difundir mentiras, para difundir desestabilización, para dar golpes de Estado de viejo y nuevo tipo, para desestabilizar la economía y la vida política del país, para frustrar las esperanzas del pueblo nicaragüense, frente a esos cómplices locales que se articulan con ese actor externo con potencia extranjera y por lo tanto se convierten en traidores a la patria y violadores del derecho interno y violadores de la estabilidad del país, etcétera, agresores de su propia patria, traidores de su propia patria. La pregunta es, ¿qué corresponde a nosotros, parte del poder político, defendernos? Utilizar los instrumentos legítimos en el marco del Estado de Derecho, desde nuestra visión estratégica, con una visión y una convicción de que estamos en el camino correcto. Mira, yo pregunto, cuando Estados Unidos te condena porque haces una acción que no está de su agrado, cuando los poderes extranjeros imperiales te sancionan porque opinaste o votaste a favor de una posición determinada, cuando te bloquean, cuando inventan historias y crean historias de fantasía, ¿qué es eso? Eso es agresión, eso es intromisión en los asuntos internos, eso es desestabilización. Y cuando los actores internos se confabulan con ellos, que son traidores y son agresores. Entonces, el problema no es que seas cristiano o no, yo lo soy y soy católico, practicante, y tengo una convicción católica y cristiana. Y hay miles de nicaragüenses, millones de nicaragüenses, el 90% de la población es cristiana. Y esa mayoría de la población ejerce con libertad su derecho a creer y a visitar y a practicar
la fe que estima conveniente. Pero si un actor de esos, llámese sacerdote, llámese pastor, llámese obispo, se confabula con acciones ilegítimas, se actúa contra el individuo, no contra la fe, se actúa contra el individuo, no contra la institución, llámese empresario, dirigente de organización social o dirigente religioso, se actúa contra el individuo que violenta la ley, se actúa contra el individuo que está atentando contra el bien común, no contra la institución, no contra el cristianismo, no contra el catolicismo. Eso es absurdo pensarlo. Y, por ejemplo, el Papa Francisco dice algo, es decir, la persecución contra el cristianismo o la persecución contra los católicos solamente existe cuando se ataca solo por el hecho de tener esa fe. De tal forma que en este caso no hay una acción del Estado por practicar la fe. No hay una acción del Estado por ir a misa, por ejemplo, o participar en un culto evangélico. No hay una acción del Estado por participar en una procesión religiosa. No hay una acción del Estado contra ningún liderazgo o particular o ciudadano común que quiera tener una creencia cristiana determinada o de cualquier tipo, musulmana o budista o como quiera. No existe ninguna persecución religiosa. Existe acción legítima, amparada en el Estado de Derecho, contra personas particulares que, usurpando, aprovechando y manipulando su investidura, pretenden evadir sus responsabilidades y refugiarse en la impunidad y atentar contra el bien común y desestabilizar al país. Y desestabilizar al país significa frustrar un proceso legítimo de construcción social, de transformaciones políticas, económicas, que fortalezcan la dignidad de los nicaragüenses, la autodeterminación, la independencia, la soberanía, la solidaridad. La población nicaragüense tiene derecho a conquistar la esperanza, tiene derecho a avanzar en función de esa esperanza. Y no puede permitirse, no puede darse el lujo, porque tenemos tantas carencias, de que alguien malintencionado, manipulando la fe de esa mayoría de nicaragüenses o manipulando el sentimiento religioso que coincidimos y compartimos, pues pretende frustrar, para confundir, para perturbar y para exacerbar las emociones de las personas. Así es que estamos en el derecho pleno, de acuerdo al derecho internacional y de acuerdo al derecho nacional. En Nicaragua se promueve la libertad religiosa. Es el país de Centroamérica, uno de los países de Centroamérica que más promueve la libertad religiosa. En Nicaragua se promueve la fe cristiana desde la constitución política. Y yo podría cuestionar eso si yo no fuera cristiano. Hay un 10% que no es cristiano en Nicaragua. Pero la Constitución dice que aquí se fortalece un modelo cristiano, solidario y socialista. Muchas gracias, Francisco. Contar un relato que la idea que estaba a exponer. Finalmente, entonces, duramos en su primera intervención, solidaridad, también dignidad, ante todo, responsabilidad de la defensa del proceso que están ese país, gobierno, a responsabilidades iguales. Francisco, la otra pregunta que nos hacemos desde afuera y que es la población es, ¿cómo se va a resolver, según tu percepción, según tu análisis, esta situación, este desencuentro, digámoslo así, entre personas con investidura religiosa dentro de la católica y la aplicación de la ley? ¿Por dónde va a ir ello? Porque al parecer en el continente experiencias donde actores religiosos, utilizando su investidura religiosa, se hayan incrustado en procesos, digamos, contrarios a los procesos de cambio, caso Bolivia, por ejemplo,
no se ha sancionado. Pero aquí, ¿a dónde cree que va a terminar este proceso? Adelante, con eso vamos a ir cumpliendo. Son las 11:54 aquí en Central. Mira, la solución se encuentra en el marco jurídico de la legislación nicaragüense con mucha claridad. Es decir, aquel que tenga responsabilidades individuales y personales frente por diferentes acciones. Por ejemplo, una violación a una niña, por ejemplo, o cometer un delito contra la propiedad, un robo o lo que fuera, o hacerse cómplice y agente extranjero, recibir financiamiento para provocar desestabilización. Todo eso, delitos comunes y delitos de naturaleza política o delitos de naturaleza contra las personas o contra la propiedad. Si el que cometa un delito está obligado a responder por el delito, independiente de su investidura. Yo creo que lo más sensato aquí son tres cosas. La primera es ajustarnos a lo que la norma jurídica establece. Porque si no, ya entrarías a decir, bueno, te perdono a vos porque sos cura o porque sos obispo, porque sos pastor, y al otro no lo perdono porque si, no lo es. Es decir, lo primero es ajustémonos a lo que la norma jurídica establece, la legislación interna establece con claridad. El segundo punto es decir, zapatera tu zapato. Hay un refrán popular que dice así: si vos sos cura, ejerce tu función de cura. Si sos pastor, ejerce tu función de pastor. Si sos empresario, ejerce tu función de empresario. Pero cuando alguien ocupa el templo, el púlpito, por ejemplo, de su iglesia y convierte ese púlpito en un foro de discusión política, pero no una discusión política sensata desde el marco de su investidura, sino de desestabilización, de provocación, de agresión, etcétera, y considera que amparado en ese púlpito, amparado en esa tribuna, está inmune o impune y puede decir y hacer cualquier cosa, y por lo tanto, eso es una insensatez. Pero hacerlo no solamente significa atentar contra la ley nacional, lo cual yo creo que es la referencia importante, sino también atentar contra la misma constitución y naturaleza de la institución a la cual pertenece. Me parece que es una ofensa a los creyentes utilizar eso. Me parece que es una falta de respeto a los creyentes pretender manipular esos espacios, porque nosotros vamos, los creyentes en general, con un propósito concreto a una celebración religiosa determinada y esperamos ahí un mensaje que nos ayude a esa construcción de paz, de esperanza, de convivencia, de solidaridad que está ahí enunciada. Ahora, podemos tener un discurso crítico, pero desde la sensatez y desde el marco del Estado de Derecho. No podemos ser instrumentos de desestabilización, instrumentos de agresión, instrumento de destrucción, sino de construcción, de esperanza, de paz, etcétera. Ese es un segundo elemento importante. Es decir, yo creo que las estructuras, los liderazgos religiosos de cualquier naturaleza que se desvíen, su propia organización tiene que ubicarlo en su rol competente, concreto. Y lo tercero es que yo estoy convencido que siempre el diálogo, la conversación, sobre los puntos comunes, sobre los puntos que unen, digamos, nuestros intereses, es un camino pertinente. La expresión es histórica: entre cristianismo y revolución no hay contradicción, es una verdad comprobada en la historia de Nicaragua. Nosotros, los cristianos, que somos la mayoría del país, nosotros, los cristianos, que somos la mayoría de los que hicimos la revolución, nosotros, los cristianos, que somos la mayoría de los sandinistas que defienden esta revolución, estamos convencidos que no hay contradicción entre cristianismo y revolución. Aquí lo que hay son responsabilidades particulares, individuales, de actores que, desvirtuando su origen, atentando contra la naturaleza de su propia organización, están afectando el bien común. Eso es lo que hay aquí. Muchas gracias, Francisco Bautista, desde Nicaragua, conversando con usted en este en la cruz, saber por qué lo hemos titulado de esa manera. Quien habla, aparte de ser quechua, también es teólogo en formación y aparte de jurista. Conocemos en Ayala los 500 años de colonialismo, los pueblos originarios, colonialismo interno,
ha sido en buena medida gracias a la utilización de la cruz como un mecanismo, por un lado ellos. Por otro lado, indicamos que la esperanza, que también está en la misma mística de la cruz, como muy bien lo explicaba Francisco, pero también emergen y emergieron en diferentes momentos procesos de esperanza. Caso Nicaragua, está ese proceso de esperanza, ¿sí?, alimentado con actores y con mística cristiana. Caso Guatemala, todavía nadie puede olvidar aquel proceso revolucionario de esperanza del 44 al 54, ¿sí? Pero ¿cómo ha sido derrumbado ese proceso? También con bombardeo, con cartas pastorales por avionetas norteamericanas, firmado por el entonces nuncio apostólico de este país. Y así fue como se fueron predicando en las iglesias que lo que hacía Arbenz era comunismo y que Dios iba a abandonar Guatemala, y la gente se levantó. ¿Cómo fue que en Honduras se mantuvo el golpe de Estado de acaso no fue por Renal de entonces? Y en Bolivia, ¿acaso no utilizaron la voz, ¿sí?, los espacios a mostrar para la práctica, lo mismo la Iglesia Católica ya en Bolivia? Cierto, también tienen que ser dados en el caso boliviano, no solamente Áñez, no solamente los jefes de la policía o del ejército que han estado haciendo este golpe de Estado en Bolivia, sino también la jerarquía católica que estuvo juntando a los actores golpistas en la Universidad Católica para poder, ¿sí?, ejecutar, para poder consumar ese golpe de Estado. Por eso llamamos entre la cruz y la esperanza, porque no vamos a negar que por más que haya esperanza, algunas veces, esperanza política, algunas veces anulados, la cruz continúa pesando en estas tierras de Abya Yala, en estas tierras de Centroamérica. Así, Francisco Bautista, conversando con ustedes, amigas y amigos, sobre esta situación bastante enigmático, digámoslo así, de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Porque para afuera lo que están viralizando es el gobierno de Nicaragua está persiguiendo a obispos, entonces, claro, comienza el sentimiento de la complicidad religiosa. ¿Cómo es posible que a nuestros representantes van a perseguir? La gran mayoría de cristianos, que es el continente con mayor cantidad de católicos, comienza a activarse en este momento, a activar su atención en Nicaragua. Francisco, no sé si quieres, tenemos un minuto más, 12 minutos. Si en cuestión de 2 minutos puedes cerrar alguna idea conclusiva para ir terminando esta transmisión. Bueno, Nicaragua es un país de la esperanza, en el continente de la esperanza. Y estamos construyendo solidaridad, estamos construyendo equidad, estamos construyendo autodeterminación, soberanía e independencia. Eso es nuestro propósito. En este modelo que hemos llamado en la constitución política del país, con convicción, con compromiso, un modelo cristiano, socialista y solidario. Ese es el camino. Muchas gracias, Francisco. Gracias por tu tiempo. Gracias también, amigas y amigos, por seguirnos desde sus diferentes dispositivos. Voy a tomar compromiso, Francisco. Ojalá que no sea la única vez para esta pantalla, para requerir en otra oportunidad para que siga. Muchas gracias. Esa que va a muchas gracias a sido diferentes nos encontramos con la constituyente. Chao, chao.